Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el contenido de la unidad número 3, donde tratamos los documentos comerciales que reflejan la operatoria comercial. La semana pasada hemos hablado sobre la importancia de la documentación comercial dentro de una empresa. También conocimos la forma en que se expresa la contabilidad, ya sea en forma patrimonial y en la forma gerencial. También tratamos lo que era la documentación interna o propio de cada ente y la documentación externa, que es la que ingresa desde el entorno donde opera la actividad la empresa comercial. También vimos una breve descripción de las operaciones típicas de una empresa comercial y la condición de venta del vendedor frente al IVA. Recordando un poco cuál era la importancia de la documentación comercial en la empresa, sabemos que todas las operaciones comerciales deben estar respaldadas por documentos comerciales que demuestran la existencia de las mismas y que determinen la característica puntual de dicha operación. Otra forma es que tenemos que tener en cuenta que estas documentaciones comerciales son las que revisten una característica particular y puntual sobre determinada operación. Por ejemplo, la compra, la venta, el pago, la operación de producción, la entrega del producto. De manera que se puede, a través de los documentos comerciales, comprobar que existió una operación y a través de esa lectura de esos documentos comerciales, de dicho comprobante, surgen los valores económicos de la operación, las personas que interactúan o intervienen en la operación, la fecha de la operación también, y hablamos del plazo, entre otros elementos. Habíamos tratado también que la documentación interna son los comprobantes que se generan dentro de la propia empresa y respaldan diferentes hechos que ocurren en el ámbito interno de la organización. Estos contienen información que no trascienden fuera de la empresa y solo surten efectos de carácter interno, aunque podrían indirectamente generar hechos que deriven en situaciones relacionadas con terceros con respecto a la empresa. También hablamos que la documentación de carácter externo son considerados por la información contable patrimonial que se exterioriza sobre la vida de la empresa. Son también de carácter de uso interno y que toda la información que se deba presentar ante terceros, como ser proveedores, clientes, organismos de contralor, que habíamos mencionado lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos o la Administración Tributaria Provincial, organismos de contralor y fiscalización, son los que representan un importante punto de vista de carácter interno para poder utilizar esa información a nivel gerencial. Habíamos comentado también que las operaciones típicas de una empresa comercial son comprar mercaderías, efectuar el pago de dicha compra, vender los productos, cobrar el importe correspondiente a dicha venta. Si bien estas operaciones son básicamente incorporadas por otros hechos, también son los que alteran el orden en el ciclo, por la forma en la que se comportan en el movimiento financiero. Es decir, si ingresó una compra, obviamente después va a generar una obligación de pago que contrae la empresa. Si efectúa un pago, ese pago hace una liberación de dinero, entonces implica una salida de dinero. Si hay una venta de mercaderías, implica una entrega de mercaderías, una baja en el stock de los mismos, pero un ingreso en caja por el valor pecuniario que se le pone a la venta al público. Y también cuando hablamos de venta, de pago a proveedores, son salidas de dinero, pero muchos proveedores operan de manera condicional, es decir, hacen la entrega de mercadería para que nosotros podamos revenderlas, y posterior a eso, nosotros tenemos que realizar los pagos. Hay proveedores
que realizan financiaciones a periodos bastante extensos, 30, 60 o 90 días, y hay otros proveedores que realizan pagos en periodos más inferiores, es decir, a una semana, 2 semanas, etc. Habíamos hablado sobre la descripción de las operaciones típicas de una empresa comercial. Para eso vamos a mencionar, dentro de la descripción de estas operaciones tenemos, por ejemplo, la función compras consiste en hacer llegar, comprar, hacer llegar a quien lo solicite la materia prima, la mercadería y los demás insumos en función de las necesidades de aprovisionamiento, es decir, según las necesidades de stock, las necesidades de disposición en cuanto a espacio físico para almacenar esa mercadería o materia prima, y la necesidad en cuanto a la entrega del producto que hacemos nosotros desde el punto de vista que somos los vendedores de comercio a nuestros clientes que son los compradores. Dentro de esta función intervienen diferentes comprobantes de uso interno, también como de uso externo. Los comprobantes son la solicitud de compra, por ejemplo. Es un comprobante de uso interno que confecciona el sector que solicita la adquisición de los elementos. No posee un formato predeterminado, definido, pues lo diseña la empresa en función de sus necesidades y con la cantidad de copias necesarias para dejar constancia de la solicitud. Es importante destacar que en la emisión de estos comprobantes figuren espacios suficientes para dejar constancia a través de la firma quién es el responsable del área que efectúa el pedido y quién recibe tal solicitud en el área de compras. Eso en cuanto a la solicitud de compras. Cuando se hace un pedido de cotización, que también está emanada dentro del área de la función compras, se trata de una solicitud que emite la empresa y envía a los proveedores solicitando la cotización de determinados productos. En el mismo deben figurar las cuestiones referentes a fechas de entrega, condiciones de pago, cantidad de producto. Generalmente tiene un formato de una nota simple. También puede presentar un formato predeterminado con la leyenda solicitud de cotización. También la leyenda documento no válido como factura. El comprobante que emitirá el proveedor deberá contener la inscripción documento no válido como factura y en algunos casos también se lo conoce como cotización. Hay que aclarar que estos pedidos de cotización tienen una duración limitada en el tiempo. Si ustedes van a un comercio y solicitan una cotización, ya sea de un producto, supongamos que sea una textil que vende telas, entonces necesita un determinado patrón de telas y colores. Generalmente, los proveedores o las casas que venden estos productos les emiten una proforma donde está constituido los típicos elementos del producto, por ejemplo, el número de artículo, el número de color, la descripción, y arriba dice no válido como factura, y en el pie de estas notas generalmente dice la duración, válido por una semana, de la fecha de confección, entonces no es vinculante para las partes, solamente es mero ejemplificativo, más hoy por hoy que estamos en un proceso inflacionario en que los precios están constantemente en cambios. Bueno, otra descripción de las operaciones típicas de una empresa comercial es la orden de compra. La orden de compra es un comprobante confeccionado por la empresa y es enviado al proveedor elegido para efectuar la compra de los materiales que son requeridos. La mayoría de estos comprobantes deben contener la denominación orden de compra y la expresión no válido como factura. El original de este comprobante es enviado al proveedor elegido y la misma debe ser aceptada para concretar la operación correspondiente. Estas órdenes de compra siempre tienen un formato bastante similar, depende del rubro que se efectúe la actividad, pero es vinculante solamente cuando se formaliza la factura de compra. La orden de compra es un pedido previo, digamos. El informe de recepción es el comprobante de uso interno que confecciona el sector de recepción
al controlar que las mercaderías recibidas corresponden a lo requerido según la orden de compra. Las copias de este comprobante tendrán diferentes destinos, siendo esto el departamento de compras, el sector que efectuó el pedido y el propio sector de recepción. Cabe recordar que si ustedes realizan una orden de compra, ustedes son los que van a utilizar el producto, son los más facultados y los más idóneos a la hora de recibir la mercadería y notar y verificar si la misma corresponde con las características esenciales que necesitan el producto. Puede ocurrir, por ejemplo, que un sector se encargue de realizar las impresiones de folletería y utilicen un gramaje en particular para realizar esas impresiones en cuanto a la hoja. Resulta ser que el proveedor a usted le envía una hoja que resulta ser de un gramaje, un grosor mucho más alto que el que necesitan para hacer las impresiones, y cuando se entrega la mercadería, cuando se hace la entrega de la mercadería, en el informe de recepción, ustedes antes de descargar esa mercadería, tienen que controlar el gramaje, los detalles. Muchas veces se compran por marcas de papel debido a la calidad o la funcionalidad que se tiene a la hora de imprimir. Supongamos que se trate de una serigrafía. Entonces, los más idóneos son que las personas que ejecutan la actividad sean los que controlan la calidad del producto a la hora de recibirlo. Bueno, en esta imagen que habíamos dado la clase pasada, ustedes notarán, se encuentra una persona que toma el pedido, luego la otra, que es una mujer en este caso, es la que se encarga de hacer el diseño. Una vez que está elaborado el diseño, se pone en marcha la fabricación. Ustedes verán que es una máquina que empieza a producir, parecen unas lámparas, unos veladores, empiezan a producir. Hay una persona que está encargada de controlar el funcionamiento de la máquina y otra está encargada de embalar el producto. Una vez que está embalado el producto, otras personas se encargan de encargar, digamos, de cargar el medio de movilidad donde se va a trasladar la mercadería y se realiza el flete, ya sea por vía terrestre o por vía aérea. Una vez que se realiza el flete, se hace la entrega del producto final. En este caso, si ustedes notarán, la persona no se distingue muy bien, pero la persona que está haciendo la entrega de la mercadería tiene como un papel en la mano donde está toda la confección del detalle del producto. Bueno, pasemos a hablar dentro de los elementos que existen en la operatoria comercial, como ser el recibo. ¿Qué es el recibo? El recibo representa la constancia de haber efectuado un pago, ya sea dinero, efectivo o en cheques. Las copias de dichos comprobantes tienen el siguiente destino. El original es entregado a la persona o empresa que entrega el dinero o valores, y el duplicado queda en poder de quien ha recibido dicho importe. Ahora bien, ¿qué es la cuenta corriente? Pasemos a hablar cómo se maneja hoy por hoy la operatoria de las cuentas corrientes. La cuenta corriente consiste en la transferencia de fondos que el cliente deposita en una cuenta y contra la cual pueden efectuar extracciones y libranzas. Por un bajo costo, constituye un instrumento esencial en la actividad bancaria y su elemento más dinámico y es rentable. Allí se realiza la mayoría de los negocios del banco con su cliente, como por ejemplo se realizan depósitos, se realizan retiros, se realizan operaciones de crédito, operaciones de servicio, etc. Dentro de los diversos tipos de cuentas en la categoría de apertura tenemos una cuenta que es de carácter unipersonal, cuando puede ser a nombre y orden de una misma persona o a nombre de una persona y orden de otra. También puede ser una cuenta, pero de carácter multipersonal, o sea, de varias. Puede ser a orden conjunta o a una orden indistinta, es decir, que necesiten la firma conjunta de las dos personas que son intervinientes, o varias personas, o en forma indistinta, cualquiera de las dos que estén autorizadas para liberar las órdenes.
Y en el caso de las cuentas corrientes de sociedades, puede ser a nombre de la sociedad o a nombre de fantasía. Dentro de las aperturas de las cuentas corrientes, les vamos a hablar qué tipos de cuentas hay. Primero, tenemos a nombre y orden de una misma persona. Es la cuenta corriente común. El titular, por ejemplo, sería Pérez y el orden que tiene que firmar también tiene que ser Pérez. No existe problemas en caso de que exista fallecimiento del titular de la cuenta o es de la orden, tampoco cuando hay embargo y otras medidas cautelares, y tampoco hay problemas cuando hay inhabilitación por cierre en el caso de librar cheques sin fondos. Es decir, el nombre y orden de cuenta de una misma persona solamente interviene el titular. Ahora bien, si la cuenta está a nombre de una persona, pero a orden de otra, una persona es el encargado, que es el titular de la cuenta, y la otra es de la orden. Por ejemplo, la cuenta puede estar a nombre de José Pérez, pero la orden de Alberto Santos. Entonces, en el caso del señor Pérez, el primero también es el titular del crédito por los depósitos que se efectúan en la cuenta. Ahora, el titular de la orden, sabemos que mencionamos que acá es Santo, solo tiene autorización de librar cheques, realizar extracciones y depósitos. ¿Qué pasa? Acá intervienen dos personas, pero solamente una es la autorizada a ser titular. La otra solamente a realizar liberaciones o transferencias, extracciones, pero a cuenta del titular, es decir, con autorización del titular. En el caso que estén a nombre de dos personas, como habíamos mencionado hoy, la autorización de esta orden puede ser a orden conjunta, es decir, cuando una cuenta bancaria está abierta a nombre de dos personas que son distintas, Pérez y Santos. Orden conjunta de ambos, es decir, se necesita la aceptación de ambos para el libramiento. Es decir, hay cotitularidad, los dos están en el mismo nivel y la cuenta funciona a la orden conjunta de todos ellos. Lo que sí, cuando hablamos de orden conjunta, o como habíamos mencionado anteriormente, que es multipersonal, no pueden superar a 3 personas porque el cheque no puede llevar más de 3 firmas. Es por una razón de espacio. En las otras filminas les voy a mostrar cómo son los formatos de los cheques y la forma en que se rellena. El cierre voluntario de la cuenta debe ser solicitado por todos los cotitulares. Ahora, cuando vamos a un tipo de cuenta, pero a orden indistinta, en las cuentas a nombre de dos o más personas, la orden es indistinta o recíproca, es decir, la presunción sobre la propiedad del crédito y reglas de embargo son similares a la anterior. En el caso de que fallecimiento de Pérez, la cuenta debe ser cerrada y los fondos son propiedad de sus herederos. Si fallece Santos, el señor Pérez solo debe cambiar la orden. En cambio, si le embargan a Pérez, la cuenta es embargable. No así lo que se dispusieron sobre bienes de Santos que no afectarían a Pérez. Es decir, son orden indistinta, pero hasta un cierto punto. No quiere decir que porque compartimos una cuenta con alguien, nos van a embargar la totalidad, digamos, de la cuenta, porque está a nombre de nuestro copropietario y le realizan un embargo a nuestro copropietario. En el caso de rechazo de cheques sin fondos o defectos formales o de registración, en el caso que tenga una alteración o esté mal confeccionada, se debe cerrar la cuenta y la inhabilitación de Pérez y Santos, es decir, los dos quedan inhabilitados. Cuando hablamos de cuentas, pero a orden conjunta, es el caso de una cuenta abierta a nombre de dos personas, Pérez y Santos, orden conjunta de ambos, es decir, hay cotitularidad y la cuenta funciona en la orden conjunta de todos ellos. Como mencionamos recién, no pueden superar a 3 porque el cheque no puede llevar más de 3 firmas. Y el cierre voluntario de la cuenta debe ser solicitado por todos los cotitulares. A la orden indistinta, dice en las cuentas a nombre de dos o más personas, orden indistinta o recíproca,
La presunción sobre la propiedad del crédito y reglas de embargo son similares a la anterior. Ahora, a nombre de las sociedades. En los casos de las sociedades, la cuenta se abre a nombre de la sociedad, ya sea de una o más de sus directivos. Es decir, la titularidad del crédito le pertenece a la sociedad. Y cuando tiene un nombre de fantasía, si la cuenta se abre a nombre de, supongamos acá en este caso, Librería Quiroga y el orden de Anselmo Ventura, el banco debe verificar que el titular de la orden sea también el titular del comercio, cuyo nombre de fantasía utiliza a fin de evitar maniobras dolosas. Es decir, se refiere a que si una sociedad registra a su nombre una cuenta corriente, la sociedad con su nombre de fantasía, el banco tiene que cotejar que el administrador o el encargado de esa sociedad sea el responsable quien emita ese cheque. En caso contrario, se da nula la emisión de ese cheque. Cuentas corrientes. ¿Qué es una cuenta corriente? Para abrir una cuenta corriente es requisito para la realización de determinadas operaciones crediticias. Puede ser efectuada por una persona física o por una persona jurídica. El trámite de apertura consiste en cumplir una serie de pasos o requisitos. Por ejemplo, una nota o una carta de presentación donde se acredita la identidad de los involucrados, se habla sobre la solvencia moral y material, se realizan informes comerciales, control de domicilio, control de actividad, se realizan controles bancarios, una base de datos, es digamos la calidad del cliente que está solicitando la apertura de la caja de la cuenta corriente, registro de firmas, se hace un depósito inicial, obligaciones contractuales del banco y del cliente. También en caso de sociedades se les pide un ejercicio de un balance comercial cerrado, la presentación de los libros, para demostrar su actividad, su normal desempeño. A pesar de su difusión, la apertura no es realizada con la misma facilidad que las otras de los depósitos, caja de ahorros o plazo fijo. Exige un comportamiento serio y un uso responsable del cheque, según disposiciones emanadas del Banco Central por todos los bancos del país. La entidad debe proporcionar, el banco debe proporcionarles a los solicitantes de las cuentas corrientes un formulario con destino a efectuar la solicitud de apertura y el texto completo de las normas reglamentarias aplicables. La solicitud puede variar en cuanto al tamaño o la distribución de la información, pero debe contener obligatoriamente determinados datos que todos los bancos deben consignar. El cliente debe presentar una nota, como una carta de presentación, donde solicita la apertura de una cuenta firmada por el titular o presidente de la empresa o socio y que debe contener el fallecimiento del titular o cotitular de la orden no afecta el funcionamiento de la cuenta, que continuará con los otros cotitulares a la orden. Hay empresas, SRL, Sociedad en Comandita por Acciones, etcétera, que tienen una figura jurídica o un representante legal. La figura jurídica es el nombre de fantasía con el que va a funcionar. Por ejemplo, una marca de golosinas X, ustedes lo conocen con ese nombre, pero detrás de esa marca existe una sociedad en la cual su cara visible sería el responsable o administrador de esa sociedad. Bueno, esa persona física es la que la solicita, pero a nombre de la sociedad. En caso de rechazos, se inhabilita a la sociedad y a los firmantes de los cheques, los directivos no firmantes no resultarán inhabilitados. Puede ser que se emitan, uno de los socios emita cheques sin fondos y los directivos que no firmaron no son inhabilitados, solamente se afecta la firma del responsable que se hace cargo de esa chequera. El banco requerirá al solicitante la apertura de la cuenta que efectúe tal acreditación.
Estos son sucintamente los requisitos para una cuenta en una institución bancaria. Bueno, acreditación de identidad, que es el documento de identidad, en el caso de que sea persona física, y si se trata de una persona jurídica, el estatuto, contrato social y las actas de directorio. Bueno. Luego, demostrar la solvencia moral y material. ¿Qué se refiere a esto? Es decir, presentada por dos personas con preferencias actuales clientes del banco, es decir, mejor si son clientes de la entidad bancaria donde van a abrir la cuenta corriente, que den testimonio del solicitante. Es como que son dos personas que son clientes del banco, como este tercero, pero ellos avalan la buena fe de este tercero que solicita la apertura de la cuenta corriente, ya sea para la empresa o para la persona física. Son los que asumen la responsabilidad con su actuación y han facilitado el accionar al referenciado. Dan la buena fe de la persona que quiere abrir la cuenta corriente para la sociedad. Después, informes comerciales y bancarios. Referencia de por lo menos 2 casas comerciales o bancarias con las cuales opera, que pueden dar testimonio de su solvencia moral y material y las cuales se requerirá información. Dentro de estos informes comerciales y bancarios también podemos agregar otro informe que es el contable. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es el encargado de aprobar y dar fe sobre la validez de los cierres de los ejercicios económicos de todas las empresas que se desarrollan en el ámbito de la jurisdicción donde ejerce este consejo. Entonces, al dar la buena fe, certifican en cierta forma que el ejercicio contable cerrado por la empresa X que está solicitando la apertura de cuenta corriente es válida y está dentro del ordenamiento legal. Control de domicilio. Es la prueba del domicilio actualizado mediante el documento constancia policial, ya que es el lugar donde la entidad efectuará todas las comunicaciones y a donde enviará el resumen mensual. El banco puede solicitar el título de propiedad o contrato de locación de domicilio y la prueba de pago de servicios públicos. Son todas las entidades bancarias, si ustedes van a solicitar la apertura de una caja de ahorro, les van a pedir una boleta de prestación de servicios. También, en el caso de que ustedes desarrollen una actividad en un inmueble que está rentado, que está alquilado, le van a pedir el contrato de alquiler o de locación. Y el control de la actividad es la creación fehaciente de la profesión o actividad comercial mediante la inscripción municipal, los comprobantes de pago impositivos, ya sea monotributos, ganancias, etc., indicando el número de inscripción con la clave única de identificación tributaria. Es decir, le van a pedir una constancia de alta de inscripción donde dice la constancia que está emitida, ya sea por la FIP o por la ATP, donde dice el número de quit, la inscripción, y sale la actividad en la cual se están desarrollando y el periodo de inscripción, es decir, desde cuándo iniciaron su actividad comercial. Bueno, vamos a pasar a hablar de lo que es el cheque. ¿A qué se refiere el cheque? Que son, dentro de la operatoria comercial, documentos muy comunes, en los cuales son librados por los propietarios de comercios a la hora de realizar esas compras. Hoy estábamos hablando que cuando uno realiza una compra, establece una orden de compra al proveedor, y este proveedor nos da la facilidad de realizar o afrontar los pagos en un periodo trasladado en el tiempo. Nos hacen la entrega de la mercadería y tenemos un pago pendiente con los proveedores. En otras oportunidades, si no tenemos una cuenta corriente con el proveedor, que es distinta a la cuenta corriente con el banco, tenemos la posibilidad de emitir cheques. ¿Qué pasa? Uno puede emitir cheques una vez que constituye una cuenta corriente bancaria, pero con la finalidad de que en el plazo en el que se estipula el vencimiento del cheque, esta cuenta corriente tenga fondos para hacer frente a las obligaciones contraídas al emitir un cheque. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hablar primero de qué es el cheque común. El titular de una cuenta corriente bancaria puede realizar operaciones de extracción propia o de terceros a través de un instrumento formal denominado cheque. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es el cheque?
El cheque es una orden de pago librada a la vista contra los fondos de una persona o una empresa y tiene en cuenta una cuenta corriente bancaria. Las partes intervinientes en la operación de libramiento de cheques son, a través de la ley de cheques, exige una serie de requisitos que son de carácter formal para su existencia. Algunas de ellas son esenciales y su falta impide que el cheque pueda ser considerado como tal. Otros, en cambio, son meramente naturales y su ausencia no origina nulidad. La denominación cheque debe ser inserta en su texto y en el idioma empleado para su redacción. Debe estar impreso el número de orden, la indicación del lugar y fecha de emisión, como así también el nombre y domicilio del banco girado, la orden pura y simple de pagar una suma y especificando la clase de moneda. Si la cantidad escrita en letras difiere de la expresada en números, se considera la primera. La firma del librador del cheque es un elemento muy importante. Como ustedes verán, este es un ejemplo de un cheque. Ven el número de cheque, como ustedes verán acá, el número de cheque. Luego tenemos acá la fecha en la cual es liberada el cheque. Esta es un área para el nombre del nombre. Después pagues a la orden de, y acá va la persona que es el tenedor del cheque, el que va a ir a cobrar, ¿verdad? Después tenemos la suma, el monto escrito en letras. Y aquí tenemos el monto escrito en números. Va siempre en membrete el nombre de la institución bancaria, por ejemplo, Financial Institution, puede ser otro nombre del banco, ahora voy a mostrar otro ejemplo. Acá va el concepto y el número de ruta. El número de ruta y el número de cuenta y el número de cheque. Como ustedes verán, tiene 3 números. Esos números son correlativos y aquí va la firma de quien emite el cheque. Yendo al ejemplo siguiente, ustedes verán, bueno, está un poquito borroso, pero verán, aquí tiene el número del cheque, aquí aparece en el membrete, en el lomo, el banco, que es la entidad bancaria que avala. En este caso, en una inscripción dice cheque pago diferido. Tenemos el monto en números que va a girar, luego escribe el monto en letras, la fecha de la operación, la firma del titular o librador y a nombre o a favor de quién se emite el cheque. Como ustedes notarán, son elementos indispensables. Y si, como aclaré recién, si el número del cheque, a ver, estábamos acá, si la cantidad escrita en letras difiere de la expresión en número, se considera la cantidad escrita. ¿Estamos? Bueno. Las entidades entregarán a sus clientes cuadernos de cheques o, llamados vulgarmente, chequeras, impresos con la numeración correspondiente. El cliente firmará un recibo por esa entrega donde se consignará el número del cuaderno y la numeración sucesiva de los cheques. Así como habíamos hablado en la clase pasada que las facturas tienen un número correlativo en forma ascendente, para las chequeras también se tiene el número correlativo. Cuando el cliente necesita un nuevo cuaderno de cheques o chequera, debe solicitarlo al banco. A tal efecto, toda libreta cuenta con un formulario destinado a efectuar ese pedido. La solicitud debe ser firmada por el titular de la cuenta y en ella se puede indicar que se autoriza a una tercera persona a retirar la chequera solicitada. Una cosa es retirar la chequera solicitada y otra cosa es firmar los cheques. Solamente la persona que está autorizada a firmar los cheques es la que la puede realizar. Otra persona no lo puede hacer. Bueno, vamos a continuar. Dentro de los cheques tenemos el cheque común. ¿Qué es el cheque común? El cheque común es cuando una empresa o el titular de una cuenta corriente bancaria puede realizar operaciones de extracción, ya sea propia
o de pagos a terceros a través de un instrumento formal que se denomina cheque. El cheque común es una orden de pago librada a la vista contra los fondos que una persona o empresa tiene en cuenta corriente bancaria. Las partes que intervienen en la operación de libramiento son: a través de la ley de cheques, exige una serie de requisitos formales para su existencia. Algunos de ellos son esenciales y su falta impide que el cheque pueda ser considerado como tal. Otros, en cambio, son meramente naturales y su ausencia no origina nulidad. Por ejemplo, la denominación cheque debe estar inserta en su texto y en el idioma empleado para su redacción. Debe estar impreso el número de orden, la indicación del lugar y fecha de la emisión, como así también el nombre y domicilio del banco girado. La orden pura y simple de pagar una suma y especificando la clase de moneda. Siempre es importante porque hay entidades, hay empresas que manejan dos o más tipos de cuentas corrientes en moneda, ya sea de curso legal, como sería el peso argentino, u otras monedas, dólares, algunos tienen yenes, libras esterlinas, depende del lugar donde realiza sus operatorios. Si la cantidad escrita en letras difiere de la expresada en números, sabemos que se considera la que está escrita en letras. La firma del liberador del cheque, que es el que está autorizado a emitirlos. Ahora bien, ¿qué es el cheque de pago diferido? Cambiamos de otra variedad de cheques. Existe otra clase que es el denominado cheque de pago diferido. Es una orden de pago librada a días vista, es decir, a una fecha determinada que no podrá exceder los 360 días desde su emisión. Este cheque se libra contra las cuentas de cheques comunes. A la fecha de vencimiento, el librador debe tener el dinero, el fondo disponible suficiente en su cuenta o una debida autorización para girar en descubierto. Las autorizaciones en descubierto son autorizaciones del banco. Esa autorización depende en gran medida de la calidad crediticia que tiene el cliente para el banco, es decir, la hora de afrontar sus obligaciones. Si una empresa es altamente cubritiva en los cheques que emite, es decir, no tiene sesgos de falta de pago, falta de fondos, entonces se le tolera el libramiento de los cheques. Además de los requisitos que debe poseer los cheques comunes, se indicará la fecha de vencimiento para que el beneficiario lo presente al cobro. Puede ser transferible por endoso hasta el máximo de 2 veces. El registro del cheque no genera responsabilidad alguna para la entidad girada si el cheque no es pagado a su vencimiento por falta de fondos. Solo justifica la regularidad formal del cheque conforme a los requisitos que debe contener. Quien sea tenedor de un cheque de pago diferido tendrá la opción para presentarlo para su registración. El rechazo de la registración genera la posibilidad inmediata para el tenedor de iniciar acción ejecutiva contra el librador, endosante o avalista. El cheque de pago diferido se creó para evitar la emisión de cheques comunes confeccionadas con fecha en forma adelantada, pues ante un acontecimiento externo como puede ser el fallecimiento o la quiebra del titular, las posibilidades de cobro son muy remotas. El banco que se niegue a pagar un cheque presentado al cobro dentro del plazo legal deberá hacer constar esa negativa en el mismo título, con expresa mención del motivo en que se funda. Si la causal de devolución fuera la de sin fondos suficientes acreditados en la cuenta, serán de aplicación las disposiciones relativas al rechazo de cheques sin fondos. ¿Quiénes son los beneficiarios del cheque? El cheque puede librarse al beneficiario bajo 3 modalidades. Al portador, al nombre de una persona determinada, que ahí se le llama a la orden, incluyendo la cláusula no a la orden, es decir,
no va a persona determinada. Al portador se puede cobrar por ventanilla en el banco girado y esto lo debe abonar a quien lo presente, es decir, quien lo porte, quien lo tenga, quien lo declare y lo lleve a cobrar. También se podrá depositar en cuenta corriente o en caja de ahorro. Cheque a la orden. Se puede cobrar por ventanilla en el banco girado. Este exigirá al beneficiario la presentación del documento de identidad y los datos deberán ser declarados en el reverso del cheque. Es decir, ¿vieron la cara frontal que les mostré? Bueno, del lado de atrás se endosa. Entonces eso es a la orden. También puede ser depositado en la cuenta del beneficiario. Ahora, cheque a la orden tiene los mismos requisitos del anterior para su cobro. No a la orden, perdón. Bueno, ¿quiénes son los beneficiarios del cheque? Para evitar posibles inconvenientes, debe tenerse la precaución de emitirlos con nombres y apellidos completos del beneficiario, según surja de los documentos de identidad. Eso es para evitar confusiones con respecto con personas que tengan el mismo nombre, que sean homónimos. Entonces, con el número completo de nombre completo y el número completo de número de DNI, se discrimina el tipo de persona que es el beneficiario. El cheque que se libra a favor de una persona determinada es transmisible mediante un endoso, que es lo que yo le decía que se escribe en la parte de atrás. Pero el cheque extendido con la cláusula no a la orden solo puede ser transferido bajo la forma de una cesión ordinaria, o sea, es decir, ante un escribano. El término de presentación para el pago de un cheque común es de 30 días, contados desde la fecha de libramiento, la fecha en que se consigna la emisión, sea cual fuera el lugar de emisión y el domicilio del banco sobre el cual se gira. El término se computará por días corridos, incluyendo inhábiles intermedios. Pero si llegase a vencer el cheque un día que resulta ser inhábil, el cheque puede ser presentado al banco para su cobro el primer día hábil bancario siguiente al del vencimiento. El beneficiario puede depositarlo en una cuenta del mismo banco girado, depositarlo en una cuenta de otro banco o realizar una transferencia a otra persona. Al dorso de los valores que se depositan se debe consignar la firma del beneficiario o representante legal si una sociedad, con el sello de la sociedad. Generalmente los que son representantes legales o administradores tienen su sello para que se identifique a la hora de efectuar estas operaciones, y el número de la cuenta en la que fue depositado. ¿Cuáles son los otros tipos de cheques? Tenemos el cheque cruzado, el cheque imputado, el cheque certificado. El cheque cruzado es aquel en el cual el librador o portador cruza el anverso con dos líneas paralelas, como que lo raya, pero hace dos líneas paralelas, con el fin de que solamente pueda ser cobrado por intermedio de un banco. El cruzamiento puede ser general o especial. General es cuando las barras no existen mención alguna o cuando se coloca para depositar en cuenta. El cheque especial, entre las barras se hacen las dos rayas y en el medio se pone el nombre del banco. Solo puede ser pagado por el girado al banco designado en el cruzamiento o a otro banco que éste indique. El general puede transformarse en especial agregando las barras, el nombre del banco, pero especial no puede transformarse en general. Bueno, continuando con lo que es cheque, tenemos el cheque que es imputado. Al dorso lleva la indicación concreta de la deuda que se quiere cancelar y es una inscripción que solo tendrá efecto entre librador y beneficiario. Es inconveniente que el cheque sea extendido a nombre del beneficiario y con cruzamiento para depositar en cuenta. Al librador le sirve para demostrar que una deuda cuyo cumplimiento le están exigiendo ya ha sido cancelada. El cheque certificado del banco girado inserta al dorso del cheque su certificación o conformidad que asegura la existencia de los fondos para su pago durante el término que está fijado y que no puede exceder de 5 días hábiles. Para que este cheque sea válido debe ir expresamente acompañado de una fórmula de certificación que debe estar firmada por funcionarios autorizados de la entidad.
Al momento de la certificación, el banco debita el importe de la cuenta del librador y lo acredita a una cuenta especial hasta que el cheque sea presentado para su cobro. De esta manera se asegura al beneficiario que los fondos estén reservados a la entidad. Por eso tiene más sustento un cheque certificado. Si el cheque certificado no es presentado dentro del plazo legal previsto, los fondos correspondientes son devueltos por el banco a la cuenta titular. Es como una retención que se le practica al emisor del cheque de manera tal que el beneficiario del mismo se vea beneficiado de redundancia al cobro de este monto. Si el beneficiario no pasa a retirarlo, vuelve ese dinero al titular. Cheques electrónicos. Bueno, a partir del 1 de julio del año corriente, se implementó el cheque electrónico, que comienza la operatoria denominado e-cheque. Los usuarios pueden hacer y recibir cheques generados a través de canales electrónicos. La norma obliga a las entidades financieras a recibir depósitos de cheques. La emisión, que no es obligatoria, está disponible para cuentas corrientes y comenzará a crecer gradualmente. El cheque será realizado y circulará por medios puramente electrónicos, es decir, es virtual, ya sea a través de entidades financieras o de las infraestructuras del mercado financiero autorizado. La emisión y el depósito de estos cheques serán funciones exclusivas de las entidades bancarias. El cheque electrónico es una innovación promovida por el Banco Central para simplificar las operaciones y reducir sus costos. Para afinar la operatoria, el directorio del Banco Central aprobó 3 normas que complementan el instrumento. Una que incluye modificaciones a la reglamentación de la cuenta corriente bancaria y las otras que reglamentan cuestiones operativas como el acuerdo sobre truncamiento, generación y gestión electrónica de cheques y otros documentos compensables y la certificación para ejercer acciones civiles. Las principales ventajas del e-cheque son simplificación en la operatoria de la emisión, endoso, negociación y circulación en general a través de canales digitales, es mucho más efectiva. No tiene límites en los endosos, es decir, que pueden ser varias personas las que cobran, siempre respetando su orden de prelación. Se reducen los costos operativos en comparación con el cheque tradicional. Tiene mayor seguridad y es más rápido, más efectivo. Y hay una reducción de motivos de rechazo. El cheque electrónico es una fuente alta de financiamiento que tiene especial relevancia para el sector PYME, porque facilita la negociación pudiendo realizarse de forma electrónica y remota, reduciendo costos, traslados, verificación de documentos. Entonces el Banco Central lo que hace es reafirma su compromiso con la adopción de medidas que destinan al mejoramiento del sistema de pago y la modernización. Es decir, estamos ya en el siglo XXI y lo que hay que hacer es tratar de acortar los servicios, los tiempos de estos servicios, y hacerlo más efectivo. Lastimosamente la situación en la que estamos pasando hoy por hoy hizo que se agilice todas las operatorias, desde gestionar una cuenta corriente bancaria en un banco a través de un cajero o a través de las redes de los canales de los bancos, hacer transferencias, o sea, en sí se está informatizando mucho lo que es el sistema de transferencia electrónica. Y ni hablar de las nuevas formas de pago que se están realizando a través de una moneda ficticia o el valor que se le da a través de las criptomonedas, que está teniendo mucho auge afuera y en los países más avanzados. Bueno, con esto damos concluida la unidad con respecto a los papeles de comercio y las ventajas. En el próximo video continuamos con esta unidad, pero ya referido a otros temas. Muchas gracias.